Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla en verde en este canal de Signos Ecovalor, donde hablamos de sostenibilidad, de medio ambiente y de buen vivir. Y además hoy tenemos a una persona muy especial, a ver si la puedo ya. Vamos a contar con la colaboración en esta charla en verde de Irene Vallejo, que es arquitecta experta en construcción con madera. Ahí está. Hola Irene, Hola César, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás por ahí? Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí una vez más contigo y nada, encantada de hablar de madera. Ah, que sí, que tienes muy buena madera, además. De eso queremos hablar. Tú eres arquitecta especializada en construcción con madera y además tienes un blog muy interesante que vamos a recomendar, por supuesto, aquí, que se llama Toca Madera, Soundwoods, no confundir con otros blogs, ¿verdad? Que se suenan parecido. Este suena a madera y suena a bosque, Toca Madera. Además, también das clases en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Colegio de Aparejadores de Madrid. Estás siempre muy ocupada y sobre todo siempre estás divulgando mucho la importancia de construir en madera. Y yo te voy a lanzar ya una serie de preguntas. Queremos charlar un poco así dinámico y rápido para que nos enseñes y nos descubras por qué es tan importante la madera. ¿A ti por qué te gusta tanto la madera? Bueno, a mí principalmente me gusta la madera por donde me he criado, ¿no? Yo soy de Miraflores de la Sierra, de un pueblecito de la montaña de Madrid, y entonces, bueno, pues yo he crecido rodeada de árboles, con construcciones de madera y pues cómo no tener en mi vida la madera, ¿no? Pero tu casa era de madera, la que tenías ahí. Tiene algunos elementos de madera, pero es más bien tirando a convencional. Y yo desde aquí diré que todos los materiales de la construcción son válidos, pero el problema que tenemos con la madera es que no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Entonces, la buena arquitectura sería la que coloca cada material según sus bondades y sus ventajas, pero claro, si no sabemos cómo utilizarla, ¿cómo vamos a aprovecharla, no? Claro, tú te quedaste ahí un poco sorprendida. Vivo, rodeada de bosques y sin embargo las casas las hacemos de hormigón y de ladrillos, ¿no? Y sin Sí, embargo, y la no madera, sí, sabemos eso cómo se para los escapa. muebles y da gracias. Claro, bueno, los muebles y no todos, efectivamente. ¿Cuáles son las ventajas, Irene, de construir con madera, de usarla además en la construcción? ¿Cuáles son esas ventajas? Pues a ver, tendríamos las ventajas técnicas y luego las ventajas sostenibles, ¿no? Si tenemos en cuenta la sostenibilidad, pues por ejemplo en el año 2019 el gobierno francés hizo un estudio que, bueno, luego lo han ido repitiendo un montón de veces en el Parlamento Europeo, que decía que la construcción, el sector de la construcción, pues contaminábamos el 30 o el 40% de las emisiones de CO2. Esto para que nos hagamos una idea, el gobierno francés ponía el ejemplo de que estas toneladas que nosotros generamos como conjunto sería como cargar una mochila de 6,6 toneladas, ¿no?, de CO2. De esas 6,6, 2,5 más o menos serían las que generamos en la construcción convencional. Si utilizásemos más madera en la construcción, conseguiríamos reducir esa mochila que cargamos de 6,6 toneladas, por ejemplo, a 4,5 toneladas. Entonces, en cuanto a sostenibilidad, pues ahí tenemos la gran ventaja. Luego también, bueno, cuando hablamos de hacer este directo, te comenté si conocías un artículo que sacó el periódico, bueno, el diario británico The Guardian, que, por ejemplo, decía que el hormigón era el material más contaminante del mundo. Y repito, yo digo que todos los materiales tienen su lugar, pero a lo mejor el hormigón no tiene que tener tanto lugar. Hay cosas en hormigón que se podrían hacer de madera. ¿Y por qué? Os pongo dos ejemplos que ponían en este artículo muy gráficos. Si el hormigón fuera un país, sería el tercer país en el mundo más contaminante en emisiones de CO2 por detrás de China y de Estados Unidos. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que las empresas que se dedican al hormigón en los próximos 30 años van a aumentar sus emisiones y que supuestamente Estados Unidos las va a bajar, el hormigón como país sobrepasaría a Estados Unidos, o sea, generamos más contaminación que Estados Unidos, o sea, imaginaos cuánta contaminación es. Con tanto hormigón. Y luego, por ejemplo, ahora estamos todos muy concienciados, ¿no?, con el plástico, ¿no? Intentamos no usar las bolsas de plástico, menos utensilios de usar y tirar. Pues el periódico The Guardian decía que todos los residuos que generamos con el hormigón en 2 años
son los mismos que generamos de plástico en 60 años en el planeta. Mi madre, mi madre. Entonces, hay que hacer cosas en hormigón porque pues también tiene sus bondades, pero a lo mejor no todo y esas algunas construcciones se podrían sustituir haciéndolas de madera que pues además aparte de que reducimos las emisiones de CO2, porque claro, ¿de dónde sacamos la madera? De los árboles. ¿Qué son los árboles? Sumideros de CO2, ¿no? Nos captan CO2 durante su vida y además cuando transformamos ese árbol en nuestra madera para un proyecto, la transformación es muchísimo menos contaminante que, por ejemplo, una cementera de ladrillos, ¿no? Al final tú para hacer esa cerámica tienes que tener hornos con altísimas temperaturas. O con Entonces, bueno, ahí plateros, o tenemos con las plateros, ventajas ¿no? en cuanto a sostenibilidad. Sí, 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 sí. Y luego, además, es que es muy feo, es que una construcción de hormigón es muy fea. Y sin Bueno, embargo, para gustos los colores, pero sí, todo el mundo, o bueno, sea, conozco a cualquiera, poca tú le das a gente. elegir a cualquiera, cualquiera que entre en tu blog, en tus, lo que son tus redes ahí en Instagram y ven esas fotos de construcciones en madera, lo primero que dicen que es, qué bonito, qué bonito. Y ves una construcción en madera y dices, qué bonito, qué sensación. Sin embargo, si nos gusta tanto la madera, ¿por qué construimos tan poco en madera? Pues mira, el principal problema que tenemos con la madera no es que arda, que se pudra, que es lo que se piensa la gente, que se vuele como la casa de los tres cerditos, Sí, eso luego o que hablamos por luego. construir con madera nos quedemos sin árboles, sino que hay desconocimiento. Y no porque sea un material difícil o nosotros no sepamos, bueno, sí, no sabemos cómo manejarlo, pero porque no tenemos formación. Durante toda la historia hemos usado la madera para herramientas, armas, construcciones, barcos, y desde hace un siglo parece que no se puede hacer nada en madera. Y en ese siglo hemos perdido la técnica y los conocimientos y ahora no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ese es por qué, o sea, a todos, vamos, a casi todos nos gusta la madera, ya sea visual, tacto, olfativamente, pero no sabemos cómo utilizarla. Sin embargo, Irene, estamos hablando de que las maderas que hay ahora no es hacer una cabaña de troncos, de estas de los leñadores. Tenemos unas maderas técnicas que está comprobado, y eso lo sabéis los arquitectos, ¿no? Que técnicamente tienen ya una fortaleza y unas características técnicas que lo hacen iguales a lo que son sus paralelismos en hormigón, en acero. Sí, bueno, claro, o sea, nosotros como técnicos, con cualquier proyecto de cualquier material, tenemos que seguir la normativa de la edificación y tenemos que pasar unos visados. Cualquier construcción que se haga con madera que siga la normativa y que esté visada es que tiene todas las garantías que si se hiciese con otro material. Es verdad que muchas veces para las personas que no están familiarizadas con el sector de la madera, pues se imaginan la típica casita de rollizos, de Laponia o la cabaña del árbol, pero no. Se hacen construcciones en altura de muchísimos metros cuadrados, de grandes luces, con programas muy complejos. Lo que tú harías con hormigón, acero o cualquier otro material, lo puedes hacer con madera porque además estamos avalados con la normativa. O sea, no hay ningún problema por usar la madera, se puede y se debe. Se puede y se debe y además es mucho más, menos impacto ambiental y además nos gusta más. Vamos a hablar un momentito de esos bulos de la madera, que a ti te gusta muchas veces el ir a por ellos. Vamos a ir uno por uno. A ver, la madera, las construcciones de madera, las casas de madera, ¿arden o no arden? Arde, pero ¿cómo arde? ¿Qué reacción tiene la madera frente al fuego? Bueno, esto, claro, tú y yo nos conocemos ya desde hace tiempo y me has escuchado decirlo, pero a mí, cuando quiero explicar como primera toma de contacto la madera, me gusta mucho asemejarlo al cuerpo humano, ¿no? Porque los dos somos materiales naturales, heterogéneos, seres vivos, ¿no? Y tenemos comportamientos muy parecidos. Y lo bueno que tenemos es que como sabemos, conocemos cómo funciona un poco nuestro cuerpo, pues es más fácil asemejarlo a cómo funciona la madera. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos quemamos, nos hacemos una herida y nos raspamos? A ¿Qué ver, nos pasa? que se nos hace una postilla, ¿no? Una cicatriz. Sí, una costra, ¿no? Pues a la madera le pasa exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, nosotros cuando nos sale una costra en la mano, sabemos que esa piel, que era piel, pues ahora como que pierde sus propiedades de piel, nos está protegiendo la piel de abajo, en algún momento se caerá y no pasa nada, no,
nuestra mano no deja de funcionar o nos la tienen que cortar. Pues con la madera pasa exactamente lo mismo. Si está en contacto de llama, pues por esa superficie o en contacto de calor, es verdad que cuando está en una ausencia de llama la cuesta más arder, pero empieza a carbonizar, se empieza a autoproteger, a hacer su costra. Entonces, esa sección carbonizada protege hasta 6 veces más la madera del interior. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en Notre Dame? Nada más empezar el incendio, cae el pináculo, ¿no? Que era metálico, funde y se viene abajo. Y la madera estuvo como un día quemándose, empezó a carbonizar, empezó por los extremos, se iba autoprotegiendo, la carbonización iba cada vez más lenta y claro, después de 24 horas pues se carboniza todo y se cae cenizas. Pero otro ejemplo de los que me gusta a mí ahora poner, porque lo hemos estado viendo muchísimo en la televisión, ha sido con el volcán de La Palma, cuando los periodistas nos enseñaban la imagen del cono que había alrededor, aparte de cenizas, los troncos de los árboles, ¿no? Estaban ahí de pie derecho porque, claro, ahí estaban en ausencia de llama, es verdad que con muchísimo calor, pero empezaron a carbonizar y ellos se seguían protegiendo y si tenían sección suficiente, iban carbonizando y lo de dentro estaba protegido. Entonces, la resistencia de la madera al fuego en realidad es muy buena. También lo sabemos cuando hacemos una lumbre. Sabemos que echamos un madero gordo y tarda muchísimo en hacer ceniza, ¿no? Porque va carbonizando y se va autoprotegiendo. Has puesto ahí dos ejemplos fantásticos, los dos. Se nota que no es muy buena comunicadora, pero claro, el de Notre Dame, la gente decía, pero ¿cómo han podido hacer un tejado de madera? ¡Qué barbaridad! Y fue precisamente lo que no se cayó. Lo que se cayó fue el metal, porque el metal además, eso lo sabes tú como técnica, ¿no? Es más imprevisible. Los bomberos tienen más miedo a entrar en una estructura metálica que en una estructura de madera. No, y los bomberos, aparte saben muchas cosas, pero otro de los ejemplos que me gusta poner es hace más o menos un siglo en la Catedral de León, aquí en España, ardió. Y la cubierta era de madera. Pues llegaron los bomberos que sabían cómo trabajaba la madera, esta carbonización y sabían cómo trabajaba la piedra y lo que decidieron es esperar el tiempo que fuese, que fue casi 2 días, a que ardiese toda la madera y se cayese de cenizas, que luego encima no ocupa casi nada la pobre, y no echaron como ese agua contra la roca, porque claro, esa piedra a unas altas temperaturas, si le echan agua a presión, pues puede romper por los cambios de temperatura o hinchar, ¿no? Y que de repente se caiga toda la catedral, que es más difícil recuperar o reconstruir esos muros de piedra que una cubierta de madera, cuando además sabes cómo quema, que va a tardar mucho porque tiene muy buena resistencia, pero bueno, sí, la madera arde y se puede convertir en cenizas, pero nos da una garantía de cara a la construcción, evacuación de edificios tremenda. Vale, me has convencido. Una cosa, a ver, la madera se pudre con la humedad. Sí, bueno, esa de que se pudre, se la comen los bichitos, me va a gastar muchísimo en mantenimiento, la tenemos todos los días. Bueno, pues aquí vuelvo a hacer otro símil con el cuerpo humano. Para empezar, esa pudrición de la madera depende de varios factores. El primero, la durabilidad natural de la madera. Hay maderas naturalmente muy durables. ¿Y esto cómo lo puedo explicar? Pues imaginaos que cogemos a una persona de la zona del Ecuador o de los trópicos del planeta y nos la llevamos a Helsinki, así, tal cual la cogemos con su ropa. Pues hombre, a lo mejor no es el clima que mejor la venga, o sí, los días que allí haga su calor va a estar en la gloria. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con maderas que en otro hábitat no son las más adecuadas? Le damos un abrigo a esa persona, ¿no? ¿Qué sería dar un abrigo a la madera? Cuidar el diseño constructivo. Primero, elegimos bien una madera. Si por lo que sea no es la mejor madera que podamos elegir, pues por criterios del proyecto, por cercanía o por lo que sea, aunque ya os digo que hay muchísimas maderas durables, por ejemplo aquí en España tenemos el castaño, el roble, que son súper durables, no hace falta mantenimiento. Bueno, pero en caso de que no fuesen estas, le damos un abrigo. ¿Qué haríamos? Un diseño constructivo. Con la madera, el único realmente problema no es ni el fuego, ni la tala de árboles, es, podríamos decir un poco, la humedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la humedad de la madera. ¿Cómo la quitamos? Evacuando el agua, es decir, que no se nos quede ahí, y en caso de que se quedase, pues porque el diseño no es el mejor, ventilar. Tenemos que secar esa madera rápido, porque si tenemos una madera húmeda, lo que estamos haciendo
es atraer un poco a los bichitos, ¿no? A los agentes degradadores, los bióticos, porque bueno, a nosotros no nos gusta el pan duro, pero tampoco nos gusta correoso, ¿no? Nos gusta con un rango de humedad rico. Pues a los bichos, vamos, a los agentes bióticos les pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, a esta persona que la hemos llevado a Helsinki, ¿qué haríamos? Le damos unos zapatos, ¿no? Para empezar, unas botas, para que vaya bien aislado. La madera, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, evitar que esté en contacto con el suelo, porque el suelo siempre suele estar más húmedo y luego cuando llueve, pues suele haber eh, recorridos del agua en esa dirección que pues pueden parar contra nuestra construcción de madera. Otras cosas que podemos hacer, pues entre piezas de madera, permitir que no estén en contacto directo, así si hay un mínimo hueco, ventila al aire y lo que estamos haciendo es secar todo el rato esa madera que pueda coger una humedad. O sea, que hay que saber Mm, hacerlo. Hay que saber sí, hacerlo. claro, porque no es yo le doy mantenimiento y ya está, porque luego hay maderas que no son impregnables. Tú le puedes dar dando el tratamiento que quieras y no te las coges, como si a esa persona que llevamos a Helsinki no la queremos dar un abrigo, pero decimos, como te vas a poner mala, cada 8 horas tómate una pastilla, porque como te vas a poner mala, te damos eso, pero no te damos un abrigo. ¿No será mejor darle un abrigo y que no le des un mantenimiento que no necesita? Vale, vale, pues también me has convencido. Bien, estamos ganando. No se lo comen los bichitos, no se lo comen la humedad, Se le pero pueden comer los bichitos, bueno, pero eso es, hay que saber hay hacer. muchas soluciones para que eso no ocurra. Ya, ya, ya. Pero a ver, otra cosa. Tenemos que cortar árboles. Vamos a acabar con los bosques. Yo siempre, bueno, claro, depende cómo lo hagas, pero yo, por ejemplo, cuando doy clase en los centros que has comentado, yo a los técnicos de la construcción, que a priori no tienen por qué estar en contacto con el bosque, ¿no? Ni saber un poco cómo se trabaja en el bosque, yo les digo que si se animan a construir con madera, que se lo recomiendo, porque luego no van a querer volver a otro material, lo que tienen que hacer es demandar, prescribir en sus proyectos madera certificada forestalmente sostenible. ¿Qué significa esto? Que haya una plantación, que haya una regeneración, que lo que hoy aproveches para tu construcción no significa que generaciones futuras no lo puedan disfrutar. ¿Qué conseguimos también con esta plantación de gestión forestal sostenible? Que se trabaje el bosque, ¿no? Que se cuide, porque al final parece como que los bosques, que deberían serlo, son zonas como naturales en las que el hombre no tiene que como meter su mano, pero es que, por ejemplo, en Europa no llegamos ni al 1% de bosques que no han sido tocados por el hombre. Entonces, ya que lo hemos tocado, eso hay que mantener ese equilibrio entre lo que era natural y lo que nosotros hemos tocado. Otra de las ventajas, por ejemplo, que tiene la construcción con madera, que obviamente si lo hacemos con gestión forestal sostenible, en ningún momento vamos a favorecer la deforestación, es mantener esa biodiversidad de ese entorno, ¿no? Porque lo que no se conoce no se protege. Entonces tenemos que empezar un poco a hablar de lo que es el bosque, qué es esta gestión, para que no digamos vamos a cortar un árbol y la gente se lleve las manos a la cabeza, porque luego también yo he empezado diciendo que los árboles captaban CO2, pero es como nosotros también. Hasta X edad yo puedo comer un poco lo que quiera, que no me va a pasar así nada o no se va a notar. Pasado nada, pues me tendré que empezar a cuidar un poco. Los árboles, obviamente, dependiendo de las especies, hasta X edad están captando CO2, pero cuando llegan a su edad como adulta, la huella de carbono se vuelve negativa, emiten más CO2 que el que absorben. No estoy diciendo que ahora todos los árboles milenarios haya que cargárselos, no, pero sí que tenemos que intentar hacer como esa regeneración forestal. Además, claro, ¿esto quién lo hace? Los pues, técnicos forestales. Ahora mismo estamos casi todos en ciudades y, por ejemplo, en España tenemos el fenómeno de la España vaciada. ¿Quién queda en las zonas rurales? Si queda alguien. Normalmente, La gente en el campo si no pueden vivir en el campo. claro, pero nosotros si demandamos esa madera, alguien se tendrá que ir a donde está la madera, que son en las zonas rurales. Pues conseguimos que gente joven se pueda ir, tenga un trabajo y pueda crear una familia en esas zonas rurales. También, claro, si ellos están allí, nosotros que conseguimos que las tradiciones, ¿no? La cultura de esos pueblos no se pierdan, porque al final si se va muriendo todo el mundo, no se transmiten de unos a otros las tradiciones. Y luego ya por último, que es lo que a algunos les interesa, el tema económico. Es- Cuesta mucho más caro apagar un incendio, por ejemplo en verano,
que durante todo el año está gestionando ese bosque, que encima tú aproveches madera de ese bosque o lo que sea, hay mil productos que se pueden aprovechar del bosque y encima estás generando empleo. Pero bueno, hay que empezar un poco con esa cultura, ir enseñándolo que no es malo, que cortar árboles de manera sostenible está bien, obviamente no es me llevo todo por delante, pero en España tenemos muchas zonas en las que esto sucede, tú vas paseando por ahí y no notas que haya una deforestación porque obviamente se hacen con criterios Pues que técnicos está y cuidado. con cabeza. Claro, claro. Irene Vallejo, que estamos hablando contigo, lo te presentaba antes, eres arquitecta especializada en arquitectura de la madera, arquitectura sostenible, y además tienes un blog fantástico, Toca Madera, Soundwoods, donde tú también pues estás derribando continuamente todos esos mitos que podríamos tener sobre que la madera, bueno, no es un buen material, las casas son un poco delicadas, frágiles. Al final uno de los mitos que nos estás derribando es el famoso cuento de los tres cerditos. Resulta que la cabaña de madera no era la peor, no la podía derribar el lobo de un soplido, sino que era la más seria, mucho más incluso que pueden ser incluso las de con ladrillos, ¿no? Nos engañaron con el cuento de los tres cerditos. No lo contaron bien, porque el cuento de los tres cerditos, la casa de madera, no tenía cimentación. Entonces, claro, si tú pones lo que sea, no hay cimentación y soplas, pues se va, porque no hay mejor ejemplo, aunque sea pues, un poco triste, cuando suceden catástrofes naturales tipo tsunamis, terremotos, volcanes, ¿qué es lo que queda en pie? El árbol sano, obviamente, a ver si está un poco mal, pues es que a lo mejor hasta lo necesitaba, pero los árboles sanos, cuando vemos tsunami que estas palmeras o estos árboles que están en primera línea del mar siguen ahí de pie. Claro, tienen su cimentación que son sus raíces, entonces ni el soplido del lobo, ni la fuerza del mar en este caso, de terremotos o lavas, lo mueven, ¿no? Estas ondas expansivas tampoco van a mover a estos árboles. Por ejemplo, volviendo a un poco el cuerpo humano, una cosa que a los técnicos nos cuesta mucho entender es por qué la madera, dependiendo cómo la coloque, me aguanta o no me aguanta, que también es un poco el cuento de los tres cerditos, que te dicen, no, es que la madera no vale, y dices, no, es que no la estás colocando bien, porque le pasa lo mismo que a nosotros. Es heterogéneo, es anisótropo, tiene diferentes propiedades según las direcciones, tiene un crecimiento vertical longitudinal como nos pasa a nosotros y su esqueleto es en la dirección predominante vertical, nosotros también. Por ejemplo, yo si quiero cargar una mochila, yo la voy a cargar en sentido vertical, no me la voy a poner de lado porque me va a costar más. O si voy a saltar, no se me ocurre saltar de costado porque es que a lo mejor no me levanto. Mi esqueleto, mi estructura está preparada para que yo resista Vamos, esfuerzos verticales. volvemos a que necesitamos técnicos que sepan hacer esto, que no se trata de hacer una cabaña de troncos, de Y es leñador. fácil, ¿eh? Pero claro, hay que dedicarle un mínimo de tiempo. No puedes pretender un material homogéneo como es el acero o el hormigón decir, ah, funciona igual. No, este es, para empezar, natural y heterogéneo y anisótropo. Cambiar el chip, sin duda. Oye, decíamos que eras bloguera, que tienes ese blog de Toca Madera, y en él estás incorporando además un proyecto muy bonito, muy interesante, que es ese mapa interactivo, donde se van añadiendo, además la gente va añadiendo, no solo tú, nuevas construcciones hechas en madera, en principio en España, pero creo que ya te has ido al mundo mundial. Te quería preguntar, con la perspectiva que te da conocer ya de primera línea, casi ya en tiempo real, la llegada de nueva construcción en madera, se está construyendo cada vez más en madera. ¿Podríamos decir que es el material de moda en el siglo XXI? Sí, lo podríamos decir que ha vuelto para quedarse porque quisimos perderla, básicamente. Y sí, se está apuntando mucha gente, ya sea porque ahora se lleva un poco esta corriente, esta moda de ser eco, ¿no? De ser sostenible y como que el material pues acompaña. Y luego porque hay gente, empresas, personas que están descubriendo las bondades técnicas y las ventajas que tiene construir con madera. Entonces sí, vamos, yo estoy notando muchísimo movimiento y sobre todo a raíz de la pandemia, del querer conectar un poco con la naturaleza, vivir mejor. Entonces está apuntando mucha gente que en este sentido, o sea, yo animo a todo el mundo que se una al sector maderero, pero por favor con cabeza y conocimiento, porque podemos hacer las cosas mal y estos pasos que estamos avanzando hacia adelante retroceder de un plumazo. Claro, claro.
Precisamente hablaba de la pandemia. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que nuestras casas no son tan buenas como pensábamos, sobre todo porque hemos empezado a vivir en ellas y incluso a estar recluidos en ellas. Hemos echado de menos pues que sean más habitables, que estén mejor ventiladas, que tengan unas texturas, que tengan unos balcones, jardines. Y de hecho, estaba leyendo que se está disparando de nuevo la construcción de viviendas, sobre todo de este tipo, ¿no? Más vivibles. En este nueva corriente, la madera vuelve a ser fundamental, ¿no te parece? Sí, bueno, es fundamental porque yo siempre lo decía porque antes de la pandemia todo el mundo tenía como que en la cabeza que medio ambiente, un medio ambiente sano era como tener salud sana o poder alcanzar esa salud sana, ¿no? Y yo decía, muy bien, digo, pero es que también necesitamos que vayan medio ambiente, salud y arquitectura juntos, porque tú vives en una casa, tú trabajas en un edificio, tú te curas en un hospital. Esos sitios donde tú pasas mucho tiempo también tienen que ser sanos, no solo cuando salgas al exterior que puedas respirar aire puro. Entonces, ahora ya como que la gente, al haber sufrido, pues, bueno, yo lo he sufrido, no tener pues a lo mejor la mejor ventilación, el mejor espacio al aire libre, ¿no? Un jardín, ya estas cosas se están apreciando y se valoran. A raíz de esto, pues claro, tener un material constructivo que sea natural, ¿no? Que respires un aire como más puro, ¿no? O que no sean materiales que desprendan aires dañinos, pues esto se premia, ¿no? Se valora. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora en la construcción, un poco de cara también a enfocarlo a cuidar el medio ambiente, se está desarrollando el movimiento Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, que ya no es, por ejemplo, yo reciclo en mi casa o yo reciclo en la construcción o genero menos desperdicio, sino que los residuos que tú generes en la construcción pues sea como una economía más circular, no lineal, ¿no? Es decir, lo que salga de la cuna a la cuna, porque, bueno, yo siempre tengo en la cabeza la imagen de el mapa mundi. En África pues lo vaciábamos, nos llevábamos todo y lo teníamos aquí todo. Y claro, ahora como aquí tenemos muchas cosas y hay que cambiarlas, pues ahora mandamos todo eso que ya nos sobra ahí a rellenar lo que habíamos vaciado. Pues es que a lo mejor no hay que generar, hay que transformar. Entonces, por ejemplo, eso con la madera es más fácil de hacer porque tú tienes una pared de hormigón y a ver cómo reciclas eso o lo reutilizas en otro proyecto o sea, con la misma calidad o fachadas que tenían X componentes, X materiales, ¿cómo los separas para reciclar? Eso no es tan fácil. Y con la construcción con madera, este nuevo movimiento que está surgiendo, pues tiene esa facilidad de hacerte una casa mejor o que tu futura casa con esos materiales se pueda reutilizar mejor, porque sí, reciclar, reutilizar. Pues sí, esa es la ventaja que tiene la madera, que muchas veces nos olvidamos, que no solo es reciclable, fácilmente reciclable, porque lo tienes, la puedes convertir en serrín y volver a hacer otra vez tablero, Mm, o lo que sea, sino que además es reutilizable. Yo recuerdo, en Canarias es muy habitual que las casas antiguas, cuando ya se caen, que son las partes de madera, que sobre todo hay estea de pino canario, que es una madera eterna, se vuelven a reutilizar. Entonces las ventanas, incluso las vigas de una casa sí, de 100 años en realidad puede tener unas vigas de hace 500. Es sí, sorprendente. perfectamente. Claro, No hay claro. problema. Y eso, por ejemplo, aquí en Madrid no tenemos esa cultura, porque yo cuando, pues por el centro, que casi todo es estructura de madera, pues hay que rehabilitar algo, porque sí, alguna madera que, por ejemplo, estaba cerca de un baño, ha tenido mucha humedad, pues se la han comido los bichos. La que estaba seca, no. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, y me incluyo, yo hasta hace un par de años tampoco sabía cómo enfrentarme a la madera, llegabas, veías una madera comida y decías, uy, aquí hay bichos, yo quito todas, me las llevo y pongo encima acero, que encima pesa más, luego hay que meter más cimentación, bueno, un rollo. Y no, y es como, a ver, puedes cambiar dos o tres maderas y el resto hasta si quieres reutilizarlas, le das la vuelta, las empalmas, o sea, es que con la madera es muy amable, muy agraciada y en ese sentido es que tú puedes trabajar con ellas las veces que quieras y favorecer un poco a no generar más residuos y luego, pues, sobre todo en la transformación, que no generas tantos gases de efecto invernadero, ¿no? Que, claro, estamos preocupados por no coger el coche, pero es que no vemos lo que, por ejemplo, genera la construcción. Que la madera vieja es bella también. Y es que además es algo muy curioso. Una madera cuanto más vieja y rayada y dañada está, más hermosa es.
Y sin embargo, una obra, una pieza de metal, con una sola rayita ya te echas a llorar porque ya se te ha estropeado con el rayón en el coche, ¿no? Es justo al revés. Por lo tanto, ahí tenemos una gran ventaja. Otra gran ventaja de la madera que muchas veces no la tenemos en cuenta es lo bien que funciona como aislante natural. Lo mal Sí, aislado que bueno, son nuestras casas de ladrillo, que al final son una mierda y nos gastamos un dineral en calefacción, si fuesen de madera ya teníamos la mitad del trabajo hecho de aislamiento. eso, por ejemplo, lo tenemos súper interiorizado en la cocina. Sabemos que si estamos cocinando usamos una cuchara de madera, no metálica, porque nos quemamos, no es buen aislante térmico. O, por ejemplo, hemos hecho algo en el horno, lo vamos a poner en una mesa y que ponemos una tablita de madera y encima lo que está ardiendo, porque es que aísla muy bien. Bueno, es que además cuando estás en una obra de madera sin terminar, tú vas y es que parece que ya está casi terminada, porque encima como es una obra seca que, pues eso, apenas mete morteros, ni hormigón, ni materiales líquidos, pues es muchísimo más cálida ya antes de cerrarla ni casi terminar. Entonces, esa es otra de las cosas que yo veo positivas a la construcción con madera, que es que según va empezando la obra, ya puedes como a materializar o imaginar cómo va a quedar, porque es prácticamente el resultado final. Claro, se dice además que es más caro, pero no es verdad porque una obra en madera que ya viene con esas piezas prefabricadas se levanta en muy poquitos meses, ¿no? Y menos. Ahora, por ejemplo, en el sector de la construcción en general, no sé si la habréis escuchado, pero está muy, vamos, hay una corriente muy potente que es la construcción 4.0, que es la construcción industrializada, porque claro, ahora se industrializa el hormigón, se industrializan los aceros, las perfilerías, tal. Y digo, y es que esto ya se hacía antes con la madera. En el taller se hacían las piezas, llegaban a la obra, se montaban. Es verdad que eran pues unos entramados bastante sencillos, pero esa industrialización, esa automatización en el taller es que ya se hacía desde hace siglos. No llegabas ahora y decías, voy a cortar esto, no, ahora le meto aquí un tajo. No, no, esto venía todo tal cual. Y claro, la madera, que eso ya lo tenía como implementado, pues ahora con las nuevas tecnologías, los nuevos productos, pues es que yo siempre pongo un ejemplo de aquí de Madrid, en la zona del Viso, pues que es una zona residencial con unas características especiales en las que, por ejemplo, las hormigoneras solo podían pasar los domingos por la mañana 2 horas. Era un bloque, creo que de 7 u 8 plantas. Eso si se hubiera hecho en hormigón, teniendo en cuenta que solo podían ir 2 horas a la semana las hormigoneras, iba a haber tardado, pues no sé si era 4 o 5 meses. Y con madera se hormigonó la cimentación, eso sí, llegó toda la madera cortada, porque no sé si alguien aquí ha hecho alguna vez maquetas, pues es como hacerte unas maquetas así como de cartulinas, cartón pluma, te llega así en los camiones, las descargaron en la parcela en esas 2 horas y ellos en la semana, durante la semana podían trabajar dentro de la parcela, se levantaron el bloque de 8 plantas en una semana. Una semana. Es súper rápido, es súper Pero rápido. entonces más pared a pared, ¿no? Bien, pared que viene Sí, con el... claro, o sea, si tú haces una maqueta y te aguanta, por ejemplo, tengo aquí un trocito del CLT, a ver si se ve, que este es uno de los productos, de los últimos productos madereros. Con esto, que esto ya es el muro de madera, es que además te viene recortado con el hueco de la ventana, el hueco de la puerta, lo que sea por diseño. Tú lo vas montando, que te viene en el camión, pues primero las partes de abajo, luego las de arriba, para que según descargues, pues puedas ir subiendo. Y en una semana te lo has hecho. ¿Y Luego faltarían las instalaciones por los Bueno, acabados claro, eso sí. exteriores. Pero ¿hasta qué altura podríamos llegar? Pues creo que por ahora la más alta del mundo está en Noruega y creo que eran 26 metros. ¿Metros o pisos? No, eso, pisos, perdona. Pisos, o sea que ya Sí, estamos hablando sí. prácticamente de rascacielos hechos de madera. Sí, y esa, por ejemplo, no eran viviendas, era un hotel y un centro cultural para una ciudad de allí de Noruega. O sea, se puede hacer de todo. Fíjate, fíjate. Y oye, una cosa que a mí siempre me sorprende cuando entras en una vivienda o en un espacio hecho con madera es que te sientes como en casa. Es que la sensación de la madera no la da. Además, no hace falta ni tan siquiera enfoscarlo ni nada. Es que con dejarlo rodeado de madera ya parece que estás en casa, ¿no? Es un poco como ese contacto que todavía, o esa relación que tenemos con el mundo del bosque, que nos hace sentirnos tan bien cuando nos rodeamos de madera. No, y es que la madera al tacto es agradable, al olfato, a la vista, te sientes como resguardado, ¿no? Como en casa, estoy protegido, toquemos madera que todo va a ir bien.
Entonces, sí, vamos, yo todavía no me he encontrado a nadie que me diga la madera no me gusta, si de, pues es que no creo que funcione o tal, pero bueno, todo es explicárselo. Pero que no me gusta la madera es que a todo el mundo le encanta, es que es como paz, tranquilidad, sosiego, ¿no? Ese contacto un poco con la naturaleza que nos hace como relajarnos y un poco volver a nuestros orígenes y decir, vale, todo está bien, no es el frío pues de a lo mejor un hormigón, un metal que te hace pues hasta sentirte como un poco pequeñito, ¿no? Porque no sientes esa relación con el material. Claro. ¿Y a quién tendríamos que convencer para que se construya más en madera? ¿A los arquitectos, a los promotores inmobiliarios, a nosotros, a los clientes, los que vamos a vivir en esas casas? ¿Quién, Pues a quién todos. falta más? ¿Quién es el que pone más pegas a la hora de encontrar, de poner en marcha proyectos urbanísticos basados en construcción de madera? Claro, es que depende a qué escala estemos hablando. Si estamos hablando de una escala unifamiliar, pues claro, si el cliente nunca ha visto una casa de madera y se piensa, pues eso, que va a salir volando como la de los tres cerditos, ahí tendríamos que ir directamente al cliente. Si ya estamos pensando en un programa más urbanístico, más que nada porque lo he visto en otros países de Europa, habría que empezar casi hasta con temas políticos, que al final son un poco los que mandan porque ciudades como, bueno, algunas ciudades de Suecia o de Austria o de Alemania, claro, ellos nunca han perdido como esa relación con la madera, encima ahora están viendo el potencial que tiene, ellos ya desde arriba se implementa o se demanda que los proyectos que se hagan tienen que ser con madera, sí o sí. Entonces, claro, un poco dependiendo en qué escala estemos, pues tenemos que enfrentar directamente con el técnico, directamente con cargos, pues ya te digo, más políticos. O, por ejemplo, en cuanto a formación, pues tendríamos que irnos directamente a las universidades, que sí que es verdad que poco a poco están implementando la madera en sus asignaturas, pero yo cuando estudié, que no era hace tanto, la madera un material y ya está. Y es más, te ponían un cacho de madera que no te decían ni de qué especie era, porque total, eran todas iguales. Y, ya has visto la madera. Y es como, no, es que cada especie es un mundo. Claro, 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 claro. Y además con una técnica y con una innovación que está cambiando día a día. Oye, pues Irene Vallejo, que eres arquitecta especializada en madera y bloguera, vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, por habernos tirado tantos mitos sobre la madera, por habernos metido esas ganas de construir en madera y de tener por lo menos un trocito de madera en nuestras viviendas, en nuestros espacios donde estemos. Casi para terminar, ¿por qué unas frases para decir por qué tendríamos que seguir apostando por la madera? ¿Qué es lo que tú más valorarías para convencerse de alguien que se ha conectado ahora y no acaba de entender muy bien eso de construir en madera? ¿Por qué deberíamos construir cada vez más en madera? Uf, ¿por qué no? Pues es que no sé qué hace que no está ya interesado o está bicheando un poco a ver qué es esto y por qué no sabe nada de madera. O sea, habría que hacerlo al revés. ¿Por qué seguimos construyendo en hormigón y en acero cuando podemos hacerlo con madera, verdad? Sí, pues eso. Empezamos, o sea, terminamos como empezamos, por el gran desconocimiento que hay en torno a este material, que de verdad es súper agradecido y encima el sector de la madera también somos menos que en otros materiales, nos apoyamos mucho entre nosotros y cualquiera que quiera entrar, vamos, va a aprender mucho, va a querer seguir aprendiendo mucho y va a decir por qué no antes. Yo creo que es que ya quiero una casa de madera. La mía tiene mucha madera, pero me gustaría que fuera entera de madera. A ver si Bueno, la próxima. por lo menos, bueno, es difícil eso de tener casas, pero bueno, por lo menos sí que las de tus amigos sí que sean de madera y poder Eso disfrutar. espero, que he visto por aquí alguno, digo, a ver si... A ver si Últimamente algún... es más, sobre todo con lo que hago en Instagram, que es pues subir fotos para educar un poco qué se puede hacer con madera y, oye, mira, esto se puede hacer. Gente que no tiene nada que ver del sector de la construcción me dicen, ah, Irene, o he visto un programa en la tele, o he visto unas casas, oye, esto se podría hacer en madera. Entonces, bueno, pues ya poco a poco vamos pensando que la madera se puede. Qué bien, Irene Jimeno, bióloga, uy, bióloga, arquitecta, ves, es que estamos hablando tanto de medio ambiente, Bueno, es que tiene arquitecta, muchísima relación y deben tenerlo. deben tenerla, ¿verdad? Sin duda. Sí. Pues eso, arquitecta experta en madera, responsable del blog Toca Madera. Tocamos madera para seguir disfrutando de la madera. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que cada vez esto
sea más normal, que todas nuestras A, viviendas y todos nuestros espacios sean en madera y, por supuesto, madera sostenible certificada. a ti, César, muchísimas gracias y a ver si la siguiente decimos, mira lo que hemos visto que han hecho o invitamos a alguien que haya hecho algo súper guay en madera y que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Genial, muy buena idea. Te tomo la palabra. Lo vamos a hacer pronto. Muchas gracias, Irene. Nada, a ti, Venga, buenas hasta noches a luego. todos. Chao. Bueno, y desde Argentina, buenos días. Eso es. Buenos días a todos Adiós. y buenas noches también a los que estén por aquí. Sí, Chao. chao.